y se dan cuenta de que si están manteniendo dinero en efectivo, están perdiendo poder adquisitivo. Soy un macroinversor global y la economía, los mercados, la política y la geopolítica importan. Hay 3 cosas que están sucediendo. Tú las señalaste. 3 cosas que están sucediendo en nuestra vida que nunca sucedieron, ni en la mía, ni en las nuestras. Hubo algo que aprendí con anterioridad, que tenía que estudiar los periodos anteriores. Y estas 3 cosas, como señalas, son la creación de mucha deuda y dinero. La segunda es la cantidad de conflicto interno que estamos teniendo sobre el dinero, los valores y su relación. Y la tercera es el cambiante orden mundial con países como China y Rusia, compitiendo con Estados Unidos de una manera que no habíamos visto con anterioridad. Todo el mundo está de acuerdo en que necesitamos más dinero y más gasto, pero si gastas más de lo que ganas, tienes que pedir prestado, y eso crea deuda. Pero al principio tienes crédito, lo que te da poder adquisitivo. Bien, pero tienes que devolverlo. Es ahí cuando se vuelve deprimente. Para evitarlo, los bancos centrales pueden imprimir dinero y recomprarlo, ¿verdad? Pero cuando lo hacen, eso deprecia el valor del dinero. Lo que ha sucedido es que creamos un montón de dinero que concedió crédito a mucha gente, lo que dio mucho poder adquisitivo. Cuando lo recibieron, todo el mundo pensó, «Oh, esto es genial», pero por algún motivo parecían sorprendidos cuando, al ir gastándolo, los precios de todo subían. Bien, la verdad es que si divides la cantidad de dinero y crédito que se usa para gastar por la cantidad de bienes producidos, puedes calcular si los precios cambiarán. Y eso es lo que está pasando, y es lo que está pasando como una ola gigante. La Reserva Federal y el gobierno, juntos, son una ola gigante, lo que ha producido una cantidad gigante de inflación, entre el 7,5%, si se coge de referencia año tras año, o si se coge la tasa de inflación subyacente, está más cerca del 12% y sigue aumentando. Hay alguna influencia temporal, pero básicamente es por la cantidad de gasto. Puedes medir la cantidad de gasto y no por los cuellos de botella. El poder adquisitivo es lo que importa, ¿cierto? Y entonces, lo que pasa es que cuando la inflación sube más rápido que tus otras fuentes de ingresos, pierdes poder adquisitivo. Vale. Pero independientemente y de alguna manera, eso parece a veces más aceptable para la gente que si se lo sacaran del bolsillo. Verás, digamos que se suben los impuestos o lo sacan del bolsillo de alguien. Todo el mundo se quejaría, al menos a quien se lo hayan quitado del bolsillo. Pero si se produce a través de la impresión de dinero y todo el mundo recibe cheques, es más aceptable. Ahora bien, lo que sucede es que los que están guardando dinero, como los fondos del mercado monetario y los fondos de bonos, pierden poder adquisitivo. Vamos a pensar en los fondos de bonos. Estos fondos de bonos han bajado un 10% y la inflación ha subido a más del 8%. Perdieron el 18% de su poder adquisitivo. ¡Guau! Lo que libera o alivia la deuda. Pensamos que significa precios más altos, pero hasta cierto punto esa es la perspectiva de un hombre rico, porque dicen, «Oh, ahora tengo que pagar más». Pero la realidad es que no obtienes más cosas por esa inflación más alta. Sencillamente se le quita de las manos a algunas personas, y eso perjudica a la gente, por lo que, ya sabes, no lo consiguen. Estamos viviendo un momento en el que se va a perder poder adquisitivo por la inflación. Y veremos también a la Reserva Federal endurecer la política monetaria, endurecer el dinero y el crédito y elevar las tasas de interés. Cuando lo hacen, eso crea menos poder adquisitivo, porque cuando ellos, ya sabes, dicen, «Vale, ahora no puedes gastar tanto dinero y los precios van a seguir subiendo», lo hacen como su cruda manera de intentar reducir la inflación. Aún así, se obtiene de ambos extremos. Los precios más altos y luego las tasas de interés más altas que tienes que pagar, y también los mayores costos de servicio de la deuda, además de tener menos disponibilidad y dinero. Es como un estrangulamiento, el mismo estrangulamiento que ocurrió en la década de 1970. Estas cosas se traducen en cambios de paradigma que a menudo tardan, ya sabes, relativamente mucho tiempo porque la mentalidad de todo el mundo está en un tipo de paradigma.
La mentalidad de todo el mundo está en un lugar determinado y están haciendo ciertas cosas. Por ejemplo, los inversores piensan que el efectivo es seguro y no prestan mucha atención a la inflación. Y entonces lo que sucede es que ven la inflación y se dan cuenta de que si están manteniendo dinero en efectivo, están perdiendo poder adquisitivo. Entonces cambian. Venden su efectivo o venden sus bonos y lo invierten en otras cosas. Y cuando hacen esto, también contribuyen a la inflación. Cambios como este también ocurren de muchas maneras, como el aumento del coste de la vida en la compensación. Ya sabes, cuando en el pasado no se preocupaban por la inflación, entonces no pensaban en ¿tengo un contrato vinculado a la inflación por mi trabajo? ¿O tengo suficientes activos de inflación? ¿O necesito comprar? ¿Guardaré mi dinero en casa o puede que guarde mis cosas? Y así, este péndulo oscila de una mentalidad y un posicionamiento a otra mentalidad y a otro posicionamiento, que en las primeras etapas tiende a ser autorreforzante. Estas acciones producen más inflación y más psicología inflacionaria hasta que se va al extremo opuesto. Ya sabes, como en la década de 1970. La gente se sorprendió de lo que pasó porque no estaban demasiado acostumbrados a la inflación. Entonces hubo inflación, y al principio osciló. Luego, al final de la misma, dijeron, la inflación nunca terminará y nadie está posicionado para nunca jamás. Y luego, por supuesto, lo que sucedió fue tan malo que entonces el Banco Central se fue al extremo opuesto y les pilló por sorpresa. Y así, los años 80 fueron un periodo diametralmente opuesto al de los años 70, donde tenías la caída de la inflación, altas tasas de interés reales y así sucesivamente. Esto hizo que los peores activos para poseer en los años 70 fueran los bonos, y los mejores activos para poseer en los 80 fueran los bonos. Así es como se ven estos cambios en la dirección del péndulo. La polaridad política es la mayor desde 1900. La cantidad de compromiso es la más baja que ha habido. Se mide por cómo la votación de la gente oscila entre las líneas de los partidos. Bien. Hay dos monolitos, y están en guerra entre sí, ¿de acuerdo? Y tenemos el populismo, que es que tienes que ponerte de un lado o del otro, ¿vale? Y entonces, cuando las causas que la gente apoya son más importantes para ellos que el sistema está en peligro. El riesgo de que ninguno de los partidos acepte perder las elecciones es alto, es significativo, ¿verdad? El movimiento hacia la dinámica del poder. La línea de la democracia es el compromiso, y llegar a lo que la ley y la regla dicen. Es un propósito más alto que cualquier otra cosa. Por eso, cuando consigues otras cosas que son más importantes para la gente, por lo que están dispuestos a luchar, entonces se consigue más, y es autorreforzante. Por otro lado, los moderados son esas pobres personas que quieren salirse de esas líneas de partidos para poder así comprometerse y demás. Puede verse a través de la historia, a través de la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución China o este tipo de guerras civiles. En todos estos casos, los moderados fueron perjudicados o eliminados, por lo que tuvieron que elegir un bando. Ahora estamos viendo esto, que las ideologías son dominantes. Así, por ejemplo, si piensas en cuando Elon Musk compró Twitter, las decisiones que tomará con respecto a Twitter probablemente tendrán un mayor efecto en nuestra sociedad que las decisiones que tome el Tribunal Supremo. Es uno de los síntomas de que no estamos ante una economía normal en la forma habitual. Nos encontramos ante un juego diferente que la gente debe tener en cuenta. Tengo una norma. Si te preocupas, no tendrías que preocuparte. Si no te preocupas, tendrías que preocuparte. Porque si lees sobre las consecuencias de lo que pasó en la historia sobre esto, miras la probabilidad y dices, vale, podemos tener este tipo de conflicto o podríamos tener aquel tipo de conflicto. Un conflicto externo. Y muchacho, estos conflictos son terribles. Tal vez esto nos da una más, porque tenemos el poder si permanecemos juntos y no luchamos entre nosotros de esa manera y podemos comprometernos y demás. Acabo de estar en Singapur y lo que tienen son ahorros, muchos ahorros. Yomo tiene grandes ahorros. Los ingresos de esos ahorros cubren el 20% de su presupuesto. Vaya. Así que una generación está dando a la otra generación,
ahorros, una buena educación y civismo. Y esto ocurre en algunos lugares. Lo que le hemos dejado a nuestra generación son deudas, infraestructuras destrozadas y peleas. Lo que quiero decir es que la respuesta es que si nos portamos bien los unos con los otros, somos productivos y ganamos más de lo que gastamos, no tendremos problemas. Si yo fuera presidente de Estados Unidos, tendría un gabinete bipartidista para intentar reunir a los moderados de ambos bandos. Tendría un programa económico que sería elaborado como el Proyecto Manhattan, en el que la gente de ambos bandos, no los extremos de ambos bandos, sino gente inteligente de ambos bandos, haría cambios. Yo tengo mis propios cambios que podrían ocurrir, pero en los que aumentarían el tamaño del pastel y se dividiría bien. Cuando digo dividir, me refiero a avanzar mucho más hacia la igualdad de oportunidades en la que la gente sea productiva. Bien, describiré el ciclo. Por un orden. Con esto me quiero referir a un orden mundial o doméstico. Es decir, el sistema que está en su lugar está dirigido por las personas que tienen el poder y luego se determina cómo es el sistema. Normalmente se cambian los órdenes por las guerras porque hay un conflicto. Y entonces, vale, ¿cómo se resuelve el conflicto? Teniendo una guerra. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial dominantemente. Se hizo rico, el país más rico del mundo, teniendo el 80% del dinero mundial. El dinero por aquel entonces era el oro. Tenía el 80% del oro del mundo y un ejército dominante. Tenía el monopolio en eso. Y contaba con la mitad de la economía mundial. Por eso, estableció las reglas. Es la razón por la que las Naciones Unidas están en Nueva York, el FMI y el Banco Mundial de Washington, D.C. Fue el orden mundial americano porque era el poder dominante. Ahora, cuando eres una potencia dominante, también estas guerras son una especie de grandes igualadoras. La gente vuelve de la guerra. No es que vuelvan algunos ricos y otros pobres de la misma manera. Hay una reestructuración y no tienen las mismas diferencias de riqueza, resentimientos y demás. Esto usualmente suele significar que tienes un periodo de paz y prosperidad. Paz porque nadie quiere luchar contra la potencia dominante. Y entonces trabajan juntos y producen paz y prosperidad. Es lo que sucede. Esto realmente ocurre mejor en el sistema capitalista, en el que se proporciona capital a aquellos que tienen buenas ideas, porque dicen, invertiremos en ti y serás productivo. Pero lo que el capitalismo hace al mismo tiempo es que tiene dos desafíos, dos problemas. Crea grandes brechas de riqueza y también crea mayores niveles de endeudamiento. Verdaderamente crea las grandes brechas de riqueza ya que la distribuye de manera desigual. A continuación, podemos hablar de la autoperpetuación, porque los que obtienen el poder, si tienes más dinero, puedes educar mejor a tus hijos. Poco a poco se pierde la desigualdad de oportunidades y se produce una brecha de riqueza, por lo que se producen resentimientos y, en consecuencia, crea mayores cantidades de deuda. Muy a menudo eso significa que esto crea un problema que está por llegar. Ahora, lo que pasa cuando te conviertes en la mayor potencia del mundo es algo que ocurre siempre. Sucedió con los holandeses. Sucedió con los británicos. Debido a que eres tan poderoso y productivo, vas por todo el mundo y eres el país comercial más grande del mundo. Das más exportaciones que cualquier país y más transacciones se hacen en tu moneda. Y así, todo el mundo utiliza tu moneda, que se convierte en la moneda de reserva del mundo, porque todo el mundo está utilizándola. Y al ser la moneda del mundo, se quiere ahorrar en ella. Y así, diferentes países ahorran en ella, lo que significa que te la prestan y eso aumenta tu deuda con los extranjeros, porque ellos, cuando tienen un bono o dinero en efectivo, te lo están prestando para recuperar los dólares en el futuro. En definitiva, esto es también uno de los ingredientes básicos, que se suma a las brechas de riqueza. También tenemos un cambio en las generaciones y en la psicología generacional. La generación más grande, en el sentido de que fueron los que lucharon en la guerra, los que apreciaban las cosas básicas, y, ya sabes, ese tipo de cosas. Además, lo que pasa es que te vuelves, cuando estás en la cima, te vuelves más caro y a menudo más decadente. A lo que me refiero con decadente es a que tiendes a gastar en cosas que no son buenas inversiones y que no duran mucho.
porque se basan en el entretenimiento en aras de comprar. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, recuerdo cuando teníamos una renta per cápita 40 veces superior a la de China y empezamos a pedir prestado a China. De todas maneras, estos son los ingredientes, y entonces empiezas a ver que causan problemas. El problema financiero, el problema del conflicto interno y demás. Luego, el tipo de lucha de la que estamos hablando es muy interesante, porque a mediados de 1600, esto es interesante, a mediados de 1600, hubo 30 años de guerra. Lo llamaron la Guerra de los 30 años, en Europa. Y simplemente no dejaban de darse palizas los unos a los otros. Y fue entonces cuando se inventaron los países tal y como los conocemos. Antes de eso no había fronteras. Lo que importaba era el poder. Si tú querías algo que el otro tenía, ibas y lo cogías, y él hacía lo mismo contigo. Tuvieron esa constante pelea sobre las cosas. En 1600 peleaban por la religión también. Ya sabes, sufrieron la reforma religiosa y las otras que también tenían que ver con el poder, porque la iglesia era poderosa. En definitiva, inventaron los países tal como los conocemos, con fronteras. Eres tú el que determina lo que pasa en tus fronteras y demás. Con esto, en los siguientes 100 años, casi no hubo guerras. Interesante. Pero cuando llegó el momento, no había un sistema jurídico universal. Ya sabes, no había una policía universal. Entonces, si no tienes un sistema jurídico universal, se han hecho intentos por parte de las Naciones Unidas, o antes por la Liga de las Naciones, que también lo intentaron. Pero el poder manda, y entonces vas a tener pruebas de poder. Todo se reduce a pruebas de poder. Quiero que todo lo que digo no sea opinable. Un indicador líder muy grande es el nivel relativo de educación. Aquellos que tienen una población más educada. Y puedes ver los números subir. Puedes ver los niveles de educación en un país u otro, subir o bajar en estos gráficos. Puedes ver cómo estaba Estados Unidos en cuanto a su educación y cómo estaban otros países. Y si esa brecha está mejorando o está empeorando. Porque los niveles de educación son muy indicativos para el bienestar en el comportamiento económico. También tenemos al Estado de Derecho. En los países que tienen Estado de Derecho y tienen respeto hacia la ley ya que mantiene el orden y la eficacia, cuando las tasas de criminalidad suben, es un problema. Un indicador muy bueno son los niveles de corrupción. Hay un índice de corrupción que tienen todos los países. Se puede obtener para cada país. Se puede ver que siempre cambia y a medida que sube, hay una correlación negativa del 52% respecto al crecimiento de un país y su corrupción en los próximos 10 años. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.